Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy otro domingo más, ahora que son las 9 de la mañana y mientras estéis preparando ese cafecito con una tostadita, un croissant y demás, pues si tenéis a bien vernos un poquito y vamos a hablar de temas interesantes y de temas que de una u otra forma pues son de actualidad. En este caso, además tenemos la suerte y la alegría de que un compañero de un medio de comunicación recién nacido, en este caso El Debate, estoy hablando de Jordi Benítez, que es su responsable de economía, nos visita, está en Café de Economía y que esperemos que esta no sea la última, sino que sean muchas y frecuentes, porque El Debate es un periódico interesante, aunque también hablaremos de presupuestos generales del Estado, eso que estos días están de boga, en el que parece que los analistas y las instituciones coinciden en que esos presupuestos generales del Estado no son aptos para la situación económica de España, y por otra parte pues que son unos presupuestos generales del Estado que de una u otra manera pues no cumplen con las necesidades de las comunidades autónomas. Y también yo creo que a lo largo de esta charla comentaremos sobre las condiciones que de alguna u otra manera ha puesto la Unión Europea para que España perciba los fondos, unas condiciones que no se conocen y que en los últimos días afirmó el Gobierno de España. Así que Víctor Píriz, Esther del Río y José Vicente Mari, buenos días. Buenos días también a Jordi Benítez. Buenos días. Y empezamos. Buenos días, Eugenio. Si me permitís, voy a empezar con un par de preguntas a nuestro invitado y mi colega Jordi Benítez. Jordi, habéis nacido hace escasamente 15-16 días y El Debate se perfila como uno de los periódicos importantes de cara al futuro en España. Aunque es periódico digital, que es lo que cada vez va a abundar más y es lo que la gente va reclamando, El Debate se va a basar mucho en información política y en información económica. Tú, como responsable de la información económica del Debate, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Cómo va a ser esa información económica y cuál va a ser su característica dentro del periódico para llevarla a la sociedad? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues efectivamente acabamos de arrancar. Hemos arrancado con bastante fuerza, me parece, ¿no? Y bueno, pues la información económica que queremos dar es, bueno, en primer lugar, hace unos días estuvo Ramón Pérez Maura por aquí y contó un poco el fondo del periódico, ¿no? La ideología de fondo, como sabéis, saben los televidentes que es un periódico de inspiración cristiana, que está situado en el centro derecha, ideológicamente en cuanto a política, y bueno, y como tal, pues también en el ámbito económico, pues por supuesto, pues está ligado a los campos habituales del centro derecha en España, pues que es el libre mercado, ¿no? Pues la libertad para que las personas pues puedan tener su iniciativa para crear empresas, para moverse en el mercado laboral,
y que, bueno, pues que puedan dar rienda suelta pues, a su innovación y demás, ¿no? Creo que es un terreno muy interesante para promover hoy en día porque no está en España ahora mismo de moda, digamos, más bien tiene poco espacio muchas veces en los medios, y eso es lo que queremos dar, ¿no? O sea, hablar desde luego de la actualidad, como seguramente habréis podido ver todos estos días, ¿no? Pues con los temas actuales, ¿no? Pues como la OPA de Naturgy, bueno, de IFM sobre Naturgy, ¿no? Toda la cuestión del decreto de la luz. Ayer pudimos adelantar, por ejemplo, de lo que antes que nadie, pues la reunión entre Ignacio Sánchez Galán y Teresa Rivera, que fue un acercamiento de postura importante para que pueda seguramente cambiar y ser más favorable ese decreto de la luz. Y luego pues estamos con todos los temas de actualidad y vamos a intentar también al mismo tiempo dar temas de más recorrido y más pausados, ¿no? Hemos publicado ya una serie de entrevistas con personajes relevantes, ¿no? Pues ha pasado Luis Garicano por el debate, que estuvo hablando de toda la cuestión de los fondos europeos y cómo él piensa que puede ser un nuevo plan E, por desgracia, ¿no? O sea, un desperdicio de fondos. Pasó también Daniel Lacalle, que habló largo y tendido explicándolo muy bien, ¿no? Pues los problemas de los salarios. Ha pasado también Antonio Garamendi para hablar de la cuestión del salario mínimo interprofesional, la relación con Yolanda Díaz, que él dice que ya no siempre se impone, que es una cosa que planea en el ambiente, ¿no? Una idea que planea en el ambiente, pero bueno, él defiende pues, el papel de la COE, ¿no? y que hay diálogo en ese sentido y que ganan batallas. Pues Jordi, si te parece, no hay nada mejor que hacer el camino andando y vamos a hablar de los temas que nos ocupan, en este caso de los presupuestos generales del Estado. Yo os voy a lanzar primero esta pregunta e ir opinando todos, como siempre. Vamos a ver, los presupuestos generales del Estado es prácticamente sabido y dicho por todos los sectores, bien sea instituciones, bien sea organismos privados, públicos, que de una u otra manera no son los presupuestos adecuados para lo que necesita España. Y muy especialmente se está viendo con lo que ha pasado con el tema de la factura eléctrica por un lado y por otro lado también con lo que ha pasado con la financiación de las comunidades autónomas, hasta el punto, por ejemplo, de que Murcia se queja de que no recibe la financiación que necesita para arreglar su problema del Mar Menor, dándole 0 euros, o bien Madrid, que dice que en vez de que en esta ocasión, como dicen los catalanes, que España no roba, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que Sánchez les quita la oportunidad de inversiones y la financiación que Madrid necesita. Y no digamos de Andalucía, que siendo una de las regiones más grandes de España, sobre todo en extensión y número de habitantes, con casi 9 millones de habitantes, resulta que recibe en los presupuestos casi 1,5 millones, o sea, 1.500 millones de euros menos de lo que en sí mismo debía de recibir. Vamos a ver, ¿qué os parece estos presupuestos generales? Y particularmente me interesa una cosa, que es el hecho de que se ha hablado de la factura eléctrica, pero esa factura eléctrica viene condicionada un poco por la advertencia por parte del PNV respecto a que si el tema no se resuelve pueden dejar de apoyar los presupuestos. Que empiece el que quiera. ¿Empiezo, Eugenio? Sí. Bueno, primero, antes de nada, dar la bienvenida a Jordi y dar la bienvenida al espectro mediático del debate. Yo creo que desde el humanismo cristiano que compartimos, bueno, pues se debe no solo hacer periodismo, sino hacer pedagogía. Yo creo que es importante, como dice él, no solo la noticia de hoy, sino el tono pausado que pretenden darle también en muchos aspectos al medio, el tono reflexivo, intentar no solo informar, sino un poco también formar, que yo creo que muchas veces es algo que se echa en falta en los medios de comunicación. Creo que es importante, creo que es bienvenido. Vieito es una garantía de que el medio va a funcionar bien, que va a ser serio, que va a tener impacto y fuerza. Y bueno, pues yo os doy la bienvenida. Espero que sé que tenéis garantizado varios años y espero que sean muchos más y que os afiancéis, porque si le va bien al debate, querrá decir que le está yendo bien a España, porque al final son valores que compartimos y que tenemos que compartir cuantos más españoles mejor. En tema presupuestario, que me enrollo. Bueno, pues los presupuestos ya los dijimos el domingo pasado, sin haberlos visto en su totalidad. Hoy, después de verlos el pasado miércoles,
pues nos reafirmamos en todo aquello que llegamos a concluir sin verlos enteros. O sea, el cuadro macro ya podríamos decir la semana pasada que era absolutamente irrealizable, y ya sabemos esta semana con los presupuestos encima de la mesa, con el libro amarillo encima de la mesa de nuestro despacho, que los presupuestos que el cuadro macro es absolutamente irrealizable. Propone un 7%, por ejemplo, del crecimiento del PIB, cuando el Banco de España habla del 5,9%, el FMI del 5,7%, Funcas del 6,1%, el Colegio de Economistas del 5,5%. Nadie se acerca a la cifra que da el gobierno, como nadie se acercó a la del año pasado, que pronosticaron el 9,8%, y el PIB, en el mejor de los casos, va a estar en el entorno del 5 y poco. Como ha dicho aquí José Vicente algunas veces, lo que debería haber sido un crecimiento económico después de la pandemia se va a convertir, y él lo explica muy bien, en un simple rebote. Y estos presupuestos ayudan aún más a que eso no sea una recuperación, sino que sea poco más que un rebote, con gasto improductivo, con una previsión de ingresos que nos temíamos, pero ya tenemos negro sobre blanco que va a ser de nuevo irrealizable. Es verdad que la previsión del 21 ha sido irrealizable, pero no por mucho. La del 20 se les va a volver a desviar, lo que va a volver a generar un déficit. Ellos pronostican en el 5%, que dicen, no, la mitad que en 2020, no. Yo les digo, no, el doble que en 2018. Y este es un problema serio. Sin entrar en más, porque hablen todos mis compañeros, creo que los presupuestos principalmente son irrealizables. A partir de ahí entramos a debatir, si quieres, con detalle, pues las diferencias regionales, que a mí como extremeño... Bien, pero déjame primero que vaya a tu colega en cuanto a los presupuestos, al portavoz de la Comisión de Presupuestos del Senado, que es José Vicente Mari. Oye, José Vicente, tú recientemente, en un artículo que se ha leído precisamente en el debate el viernes, hablabas de los cuentos y las cuentas. Las cuentas son cuentos, los cuentos son cuentas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, principalmente hay que distinguir, en primer lugar, bienvenido Jordi, bienvenido el debate al panorama comunicativo de nuestro país, ¿no? Yo coincido con lo que decía Víctor, un medio que informa, pero un medio que además reflexiona, y un medio que da las claves de fondo de nuestro país, tanto en el ámbito político, social y económico, pues creo que tienen buen espacio en el panorama comunicativo de nuestro país. Y respecto de los presupuestos, los cuentos, bueno, las cuentas, los cuentos de Sánchez, efectivamente, ¿no? Yo creo que la principal pega es que son unos presupuestos que no sirven al momento actual del país, y sí que sirven al momento actual de Pedro Sánchez, sí que sirven a su interés en hacer electoralismo, sí que sirven a su interés de tener a los socios bien regados, bien contentos, de ahí las diferencias regionales, ¿no? Que se observan en estos presupuestos, ¿no? Pero no sirven al momento actual del país. No sirven para apuntalar una recuperación, pero claro, si se opina que estamos en una recuperación robusta, pues claro, pues así puedes hacer los presupuestos que te dé la gana, ¿no? El problema es que la realidad del país es que no estamos en una recuperación robusta, como decía Víctor, es que no estamos casi ni en rebote, ¿no? Casi ni en rebote, con una inflación galopante, pero todo esto a Calviño le parece transitorio. Y lo que es permanente en Calviño es que pierde todos los pulsos, todos. No hay ni un pulso que le echen que gane Calviño, al contrario. El de vivienda, el de la luz, el del salario mínimo interprofesional. O sea, pierde, esto es permanente en Calviño. Ella dirá que la inflación es transitoria. Por definirlo de alguna manera, José Vicente, ¿Calviño es la muñeca rota del gobierno de Sánchez? Es nada Calviño, nada Calviño. Pues tenemos a Engaños Montero y a nada Calviño. Entonces, este es el problema que tenemos. Seguiremos hablando del tema económica. Seguiremos hablando del tema, pero déjame que los restantes hagan su primera intervención. Jordi, tú como compañero de profesión, como persona que tiene que analizar la actuación del gobierno en cuanto a la elaboración del documento más importante quizás
de todo el año, que suelen ser los presupuestos generales del Estado, ¿cómo los calificas y cuál es tu impresión respecto a que si son unos presupuestos discriminatorios o no son unos presupuestos discriminatorios para las comunidades autónomas? ¿Cómo calificas estos presupuestos generales del Estado? Bueno, yo diría preocupante quizá, ¿no? Porque, es decir, si tú tienes una previsión de cuentas públicas que efectivamente, pues como decían los compañeros de tertulia, pues no es real, ¿no? Es decir, pues por un lado tenemos la cuestión del INE, ¿no? Pues la revisión del INE de las cuentas, ¿no? De cada más 1,7 puntos, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? Porque claro, los analistas pues pueden admitir muchas veces una revisión de 2 décimas, 1 décima, pero claro, 1,7 puntos. Y claro, los presupuestos están hechos previamente, ¿no? O sea, con la revisión previa, ¿no? Claro, si además tienes todos los análisis de los organismos internacionales, ¿no? Que te dicen que vas a crecer menos, ¿no? Y tú tienes previstos unos ingresos que no se van a cumplir, pues claro, lo que está claro es que los ingresos tienen toda la pinta que no se van a cumplir, pero los gastos se van a cumplir, ¿no? Ante lo cual, claro, eso significa más déficit, más deuda, ¿no? Y claro, se está hablando de unos presupuestos para los jóvenes, ¿no? Y esa deuda que se va a pagar con impuestos en el futuro, ¿quién la va a pagar? Los jóvenes. Ante lo cual, pues se habla mucho de los jóvenes ahora, pero claro, en el futuro los jóvenes de ahora se acordarán de lo que se ha hecho hoy, porque claro, es que van a tener que pagar muchos impuestos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero claro, es que hay muchas cosas, ¿no? O sea, irreales, ¿no? Porque, claro, se habla de un aumento de las exportaciones del 20% en 2 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de la inversión del 19,3%, del consumo del 13%, la verdad es que son unas cifras muy optimistas, ¿no? Pero muy alejadas de la realidad, teniendo en cuenta la situación de España, que todavía no estamos arrancando ni económica e industrialmente, y tampoco el turismo. Si te parece, Jordi, voy a hacer la última, o sea, la pregunta a Esther del Río, y ya pasamos al comentario y a la charla con respecto a los temas que nos ocupan. Esther, tú o sin pregunta, porque tengo tantas cosas que opinar de todo lo que estáis diciendo. Pero mira, concretamente sobre los presupuestos, hay una cosa que el pueblo está evidenciando y que la sociedad está evidenciando, y que son los presupuestos que persiguen a la persona que tiene que ser emprendedora, a la persona que tiene que ser autónoma, a la persona que de alguna u otra forma puede dar lugar a puestos de trabajo. Desde ese aspecto, Esther, ¿cómo ven los presupuestos generales del Estado? Pues mira, yo te iba a decir que para mí son unos presupuestos desleales en todos los sentidos. Desleales porque rompen la cohesión territorial continuamente. Desleales porque están primando a las comunidades autónomas, que son precisamente más desleales con la unidad de España. Desleales porque saben que mienten, saben que no se cumple su cuadro macroeconómico y lo saben, pero se lanzan a la piscina, ¿no? Porque Pedro Sánchez es un hombre sin palabra y está en un gobierno sin palabra. Entonces son unos presupuestos que nadie tiene que creer, porque nunca hemos creído nada de lo que dice Pedro Sánchez, y cuando no le creemos acertamos. Pues estamos en ese mismo escenario. Y por supuesto aciertas 100% al decir que son desleales con la propiedad privada, con la iniciativa privada y con la creación de empleo. Y ese es el gran problema que hay detrás de estos presupuestos, que lo saben en Europa, y yo creo que es uno de los toques que han recibido ya. Tuvimos una reunión interparlamentaria hace unos días de parlamentarios, lógicamente, con representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y precisamente ellos insistían en que el apoyo que se está recibiendo desde Europa, tanto en fondos europeos como en compra de deuda, se tiene que traducir en que el gobierno español haga su parte, y su parte tiene que ser una política fiscal que permita la creación de empleo. Y nos encontramos con que este gobierno precisamente nos está llevando pues a estos niveles de inflación tan tremendos que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está suponiendo una subida de todos los costes de producción, está suponiendo una subida de los... Hoy otra vez, ¿no? Ha subido las cuotas de autónomo.
Pero es que además, como os decía, ellos saben que les van a fallar las previsiones económicas. Son los primeros que sabían que el INE 3 días después se las iban a rebajar. Y ellos por eso nos están exprimiendo impuestos, ¿no? Hoy ha sido, bueno, hoy por el jueves de la semana en curso nos han anunciado también la nueva revisión catastral. Es decir, ellos van... Sí, para esconder el impuesto de sucesiones y el impuesto de... O sea, que puede subir en cuanto a la revisión catastral, teniendo en cuenta que de por sí ya se hizo una revisión no hace mucho, ¿no? Pero, Víctor, claro, por seguir un poco con el hilo de las actuaciones del gobierno. De alguna u otra manera, el gobierno se ha visto obligado a firmar una serie de condiciones o condicionantes con la Unión Europea para percibir esos fondos. De los actuales presupuestos, supuestamente mete esos 26.000 millones que le hubieran correspondido en el año 2021 de los fondos europeos dentro de lo que son los presupuestos. ¿Se sabe qué condiciones son y bajo qué criterios? Porque desde luego la sociedad no los conoce y puede ser un poco preocupante desde el punto de vista de las exigencias de la Unión Europea, y por otra parte eso induce también a pensar que los hombres de negro los tenemos encima, ¿no? Bueno, yo no sé qué opinan mis compañeros, yo no los veo cerca a los hombres de negro con este tema de los fondos europeos por ahora. Mira, el año pasado no, en 2021, los presupuestos generales de Estado que aprobamos el mes de noviembre del año pasado, que se aprobaron, nosotros no, pero se aprobaron, aparecían 27.000 millones de euros para fondos europeos. José Vicente en el Senado, yo en el Congreso, mis compañeros en el Senado y en el Congreso, todos en cada una de las intervenciones le dijimos no vais a ser capaz de ejecutar. Yo les decía ni el 10% y fui demasiado optimista. A día de hoy, y no van a ejecutar mucho más, prácticamente están en el 0%, en comprometidos sí están en el 5%. Hay por ahí un tema de IDAE que han metido 1.000 millones de euros, pero han comprometido, bueno, pues han comprometido un 5%. Eso quiere decir que de 27.000 millones vamos a estar en un compromiso, no ejecución, no se va a certificar apenas nada, pero sí un compromiso de 1.200, 1.300 millones de euros. ¿Qué hacen en el 2022? Vuelven a hacer la misma trampa. Bueno, con la ventaja de que sí está un poco más organizado, o sea, sí, si tú miras los presupuestos generales de Estado, sí tienen claro, no como el año pasado, en qué van a gastar, en qué epígrafes, en qué secciones, en qué apartados, en qué temáticas, por qué cantidades, eso sí lo tienen bastante más trabajado, ¿vale? Pero a partir de ahí no solo se trata de tenerlo trabajado en las cuentas, sino de ser capaz de traspasarlo a la economía nacional, de que las empresas sean capaces de asumir y acogerse a estos fondos y ser capaces de desarrollarlo. Eso es lo que en el Grupo Popular dudamos, que otra vez en el 2022 va a volver a pasar lo mismo, no van a ser capaces de ejecutar. Y hay que decir una cosa, Eugenio, estas cuentas están basadas única y exclusivamente en los fondos europeos. Todo lo que estas cuentas tienen y hemos visto estos días en prensa diapositivas en cuanto al gasto, en cuanto a la inyección en tal o cual ministerio, todo y cada una de esas inyecciones provienen de los fondos europeos. Por tanto, pero son fondos europeos además que no salen gratis y que habrá que pagar, claro, al 0,15% de interés, bueno, y hasta el 2023, ¿no? Sí, yo creo que Europa, sí, hay que pagarlo a partir de un año, pero lo que te vengo a decir es que yo creo que las condiciones que ha puesto Europa, bueno, se supieron en un principio desde la negociación original de Sánchez que le derivó en aquellos aplausos redondianos entrando en Moncloa, que todos recordaremos fue una imagen para la historia, un presidente entrando tipo Kennedy. Desde aquel momento teníamos claras las condiciones, teníamos que cumplir con ciertos principios que son muy europeos, digamos. No van a ser unas condiciones como las que nos aplicaron a nosotros cuando el rescate de las entidades financieras en el año 2012. No va a tener nada que ver con eso, son más generales. Sabéis que hubo las reticencias de algunos países en concreto que fueron los que apretaron un poquito más la negociación, pero no ha habido nada adicional a eso. Vamos a tener que cumplir unas condiciones. Ahora mismo están las reglas fiscales a nivel europeo, están todavía suspendidas, por tanto esto es barra libre. El año que viene nos iremos al 5% de déficit, según el presupuesto nos iremos, José Vicente, yo creo que a un 6 o un 7%, viendo estas cuentas, y si siguen sin ejecutar fondos europeos, fácilmente nos vamos al 7% de déficit y que siga la fiesta.
Y José Vicente, de alguna u otra manera, el hecho de cómo se están manejando los fondos, unido a la circunstancia de que las comunidades autónomas no están teniendo una financiación autonómica adecuada respecto a sus necesidades, ¿hasta qué punto puede dar lugar a que el arranque, en vez de ser para adelante, sea para atrás y nos demos un batacazo importante? Bueno, déjame recuperar primero unos datos que ha dado Jordi. Cuando exponía los datos que reflejan los presupuestos del 22, decía, ¿no? 20% exportaciones, 14% creo consumo. Claro, estos datos, primero, no son creíbles hoy, pero quiero decir, son unos datos que se corresponderían con un rebote. Claro, un rebote. Después del hundimiento del 20, estos datos sí que se corresponderían con un rebote, pero un rebote que se debería haber producido en el 21. Ahora se debería haber producido y no se ha producido. ¿Por qué? Por falta de credibilidad del gobierno. Porque el gobierno ha hecho una política que no es creíble. Las familias, las empresas han incrementado la tasa de depósitos en el Banco de España, en endeudamiento, la tasa de depósitos en las entidades bancarias, el 5,5 de incremento, creo que el otro día decía el Banco de España. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay credibilidad, porque la política económica que desarrolla el gobierno no inspira confianza. Por eso cuando uno ve que en el 22 habrá un 20% de exportaciones, eso no se lo cree nadie, porque un crecimiento robusto, pues un crecimiento de exportaciones, un dato de exportaciones normal a un crecimiento robusto, pues sería el del 5, del 6, ¿no? No del 20%. El 20% se tendría que haber producido este año, de rebote, después del hundimiento del 20, ¿no? Y respecto, me preguntabas por... la financiación autonómica, el hecho de los fondos para las comunidades autónomas, más el déficit de financiación autonómica que genera el reparto que está haciendo el gobierno, hasta el punto de que Madrid se queja, Murcia se queja, Andalucía se queja, y los únicos que salen beneficiados, y te parece que también se quejan, son Cataluña y en este caso País Vasco, que han dicho que todavía no saben si van a apoyar los presupuestos, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas con los cuentos que nos cuenta Montero, ¿no? El tema de financiación autonómica. Hay que advertir que cuando era consejera de Hacienda era la primera que reclamaba la modificación del sistema de financiación autonómica, fue ser nombrada ministra y se desdijo. Además, yo estaba en ese pleno, fue el primer pleno que la interpelé y se desdijo. No, a la otra legislatura, ¿no? Sánchez dijo, no, a la otra legislatura. Ya estamos en la otra legislatura y aquí ese tema no se mueve ni se va a mover, ¿no? Las comunidades autónomas el año que viene van a tener liquidaciones negativas de la financiación del 20, porque claro, como el 20 se hundió, por lo tanto van a tener todas, vía sistema de financiación, menos recursos que han tenido en el 21. Algunas muchos menos recursos que han tenido en el 21. Y recuerdo que son recursos para destinar a educación, sanidad, servicios sociales, ¿no? Y luego está el tema de las inversiones. Y en el tema de las inversiones también practica un recorte y beneficia a los que son sus socios. Bueno, pero es que esto en Sánchez es así, ¿no? Él eligió sus socios y pese a que Pablo Casado tendido la mano 1000 veces, él ha elegido a sus socios. Y quiero recordar también que en la anterior legislatura Mariano Rajoy siempre puso por delante ofrecer el pacto al PSOE, siempre. Lo que pasa es que no nos dejaba ningún margen, pero siempre era, oiga, mi socio es usted. En esta tesitura que teníamos en la legislatura 15-18, nosotros, de hecho el PSOE se tuvo que abstener para que tuviéramos gobierno, ¿no? Nosotros buscábamos al PSOE permanentemente, pero es que Sánchez no. Sánchez con nosotros no quiere nada y quiere con independentistas, quiere con socialcomunistas, ¿no? Entre comillas, que son sus socios explícitos de gobierno. Pero esto responde a lo que es Sánchez. Oiga, nadie se va a extrañar, ¿no? Que lluvia de millones sobre el papel, que luego en la práctica las ejecuciones son un desastre, ¿eh? Pero sobre el papel, lluvia de millones. Y Jordi, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de financiación autonómica, desde el punto de vista de fondos europeos? ¿Es más cuento que cuentas o cuentas que cuentos? Yo la verdad es que los fondos europeos tengo muy pocas esperanzas. A lo mejor suena esto un poco pesimista, pero
Pero bueno, no sé, y luego tras la conversación con Luis Garicano, por ejemplo, que es una persona que está muy encima de este tema, ha estado muy encima desde el principio, bueno, él, por ejemplo, nos comentaba en la entrevista que bueno, que en principio el mecanismo de los hitos, ¿no? Pues no dan confianza, ¿no? Entonces, no sé, también Daniel Lacalle nos comentaba, ¿no? Que nos recordaba, ¿no? Esta cuestión del plan de crecimiento de 2009 de la eurozona, ¿no? Que había grandes esperanzas y que acabó con 4 millones de desempleo y una crisis económica. Perdóname, por añadir, el plan Juncker. ¿Quién se acuerda del plan Juncker? El plan Juncker, claro. Y Esther, ¿cuál es tu... un momento, porque Esther se le falta dar la opinión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que ellos han generado, bueno, sí, desde Europa y el resto del mundo, porque Estados Unidos también se mueve dentro de ese mismo concepto, ¿no? Ese plan que ellos han llamado el Build Back y que al final pues tenemos que ser más justos, más verdes y más feministas muchas veces, ¿no? Y entonces han puesto unas premisas tan blandas, como acaba de utilizar esa palabra alguno de mis compañeros, y tan dentro de la Agenda 2030 y tan dentro de la ideología del Partido Socialista, que se lo han puesto tremendamente fácil, ¿no? Porque nos encontramos con que, tú bien decías que no conocemos todos los datos, pero conocemos dos. Un aviso que le ha dado Europa es que va a exigir transparencia, y se lo va a exigir al gobierno más opaco de la democracia española y de toda Europa en este momento. Y luego, lógicamente, los tienen que contabilizar. Se va a hacer la contabilidad. Pero no tardamos nosotros demasiado en llegar al poder, se va a hacer cuando lleguemos nosotros al poder. Es decir, ya que haya que reclamar, devolver, el señor Pedro Sánchez y sus socios fácilmente no van a estar delante. Claro. Con lo cual, lo tienen súper fácil, ¿no? Conoceros un poco la de los dos. Eugenio, decía en el debate publicaba el jueves, el Banco de España estima un mayor efecto expansivo de los fondos europeos si se acompaña de reformas estructurales. ¿Alguno de los 5 que estamos aquí piensa que este gobierno va a hacer alguna reforma estructural que acompañe a estos fondos europeos? Pues no hay de alguna otra manera, ¿pensáis que si se producen unas elecciones a finales del 22 o 23 va a tocar gestionar un rescate? No sé si rescate. No sé si rescate. Media quiebra, sí. Media quiebra. El otro día el presidente Pablo Casado advertía un poco de eso, ¿no? Y es verdad, porque están haciendo las mismas políticas que hicieron entre 2008 y 2011, que agravaron la crisis financiera y ahora nos mantendrán en el estancamiento en esta crisis, ¿no? Pero yo decía, Esther, lo de los fondos europeos, y decía que la contabilidad tocará pasar cuentas en el 23 o a partir del 23, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ¿y eso qué nos recuerda? Que cada vez que nos ha tocado gobernar, nos ha tocado recuperar una situación económica muy diezmada y agravada por políticas equivocadas. Así que yo no sé si rescate, pero por muy blandos que sean los europeos, oiga, si yo le dejo dinero y usted no genera confianza, me lo va a devolver. Esto es así en todas las partes del mundo. No hace falta ser europeo ni de la Unión Europea. Si yo te dejo dinero y no eres de confianza y veo que tú montas chiringuitos, lo despilfarras, no sé qué y no sé cuántos, va a ir mal. O sea, que por muy blandos que estén ahora, cuando el gobierno de síntomas de que no es confiable, pues tendremos un problema. Pero para nosotros ya ha dado esos síntomas, ¿verdad? Y creo que no nos equivocamos, pero que claro, esa información llegue hasta Europa, que Europa reaccione cuando efectivamente se ha hecho también ese compromiso de que no haya hombres de negro
Europa sacrificó mucho, tuvo gobiernos populistas a raíz de la falta de liquidez en la crisis del 2008 y esta ha sido una crisis que por todos los medios están tratando de que no se convierta en una crisis financiera. Están poniendo dinero continuamente sobre la mesa. Por eso os digo que llegará, pero llegará muy tarde y esperemos que mientras tanto Pedro Sánchez no haya ganado otras elecciones, ¿no? Porque entonces ya pues sería el cerrar el país directamente. ¿Cree usted que Europa, y la suerte que tiene Sánchez, entre comillas, y mala suerte de los españoles en todo este tema, es que Europa se enfrenta a una crisis de liderazgo grande? O sea, la crisis de liderazgo en las cancillerías europeas es importante. No tienen la misma fuerza los líderes que hay ahora que los que había en 2012. Ni tienen la misma fuerza, ni tienen la misma voluntad, ni tienen la misma personalidad, ni creo que vayan a ser capaces de tomar decisiones pues duras como se tomaron entonces porque tenían la fuerza necesaria. Yo creo que nos enfrentamos quizá en el peor momento después de esta crisis. Pero crisis de liderazgo o crisis por el hecho de que ya no está Merkel y Alemania tiene un futuro un poco incierto dentro de su política interna. Es que es un problema serio para Europa, Eugenio. Es un problema muy serio porque Merkel ha sido la que ha puesto mucho sentido común en esa Comisión Europea, en ese Consejo de Europa, en las reuniones de los líderes durante muchos años y se le va a echar de menos, ¿no? Yo creo que no tenemos conciencia. Esta semana en Extremadura le dábamos el premio Carlos V, el premio europeo Carlos V, merecidísimo premio porque ella sí que ha hecho Europa. Ella sí que ha hecho Europa desde Alemania, desde un país que es locomotora de Europa y que podría estar en otros temas internos o en mirarse el ombligo. Ellos son conscientes de que para que Alemania crezca, todos los que tienen alrededor tienen que crecer, si no a su ritmo, a un ritmo parecido al que crecen ellos. Pero hay que... Sí, José Vicente. No, que hay que decir, yo creo, además, que es que se puede hacer bien. O sea, se pueden tomar los fondos europeos y que sirvan para la modernización de nuestro país, para proyectos que tengan retorno, para proyectos que generen empleo, que ayuden a nuestro crecimiento. Es que se puede hacer bien, no necesitamos que Europa nos diga cómo hay que hacerlo. Se puede hacer bien. Lo peor es que a estos siempre Europa les tiene que decir cómo hacerlo. Pero de alguna otra manera el modelo de gestión de fondos podía ser el de Draghi en Italia. Por su propio danismo, porque nosotros les hemos propuesto, José Vicente, 20.000 veces, tanto en Congreso como en Senado, oye, la oficina que propuso Pablo Casado, una oficina independiente, que no queremos que sea ningún chiringuito, sino una oficina independiente de selección de proyectos. Como dices tú, vamos a seleccionar aquellos proyectos que generen un mayor valor añadido y que supongan reformas estructurales y que cambie la economía española a futuro. Nos lo han denegado 1000 veces, las 1000 veces que se lo hemos propuesto. Bueno, pues no sé si el modelo Draghi es el correcto. Desde luego, para España, una oficina independiente, y yo le hice esa propuesta incluso a la AIREF cuando en la última comparecencia de Cristina Herrero aquí en el Congreso, creo que es la solución, un tipo AIREF, pero para los fondos europeos, porque hace falta, porque tenemos que despolitizar esta oportunidad histórica para la economía española. Esther. Y mira, hablábamos antes de Nadia Calviño, ¿no? ¿No iba a ser ella la primera que preferiría tener a un Draghi en el equipo que tener a Yolanda Díaz? Que tiene cada día una ocurrencia distinta, es el autobombo continuo y tomando medidas que están destrozando la economía española. No hemos hablado hoy, no corresponde a lo mejor pues de hablar del salario mínimo interprofesional y las consecuencias que va a tener. Y lógicamente, pues desde luego que Nadia Calviño sería la primera que probablemente si no estuvieran en un gobierno con comunistas que toman al final, y ese es el problema, lo dice José Vicente, ¿no? Todos los días, es que nos está perdiendo todas y cada una de las batallas en las que se enfrenta con Yolanda Díaz, las pierde. Y cuando las pierde ella, pues las perdemos todos. Y otro tema... Sí, pasamos. Jordi, yo te haría dos preguntas. La primera, se está acusando al líder de la oposición, a Pablo Casado, de que porque el otro día ha hecho una entrevista en televisión, ha hablado de que España va por camino de la ruina y que este gobierno no va a funcionar. Le están acusando de dañar la imagen de España, por un lado. Y por otro lado, yo te preguntaría, vamos a ver, hay algunas medidas que está tomando Pedro Sánchez, concretamente esos bonos, tanto para la vivienda como el bono para la cultura, que son medidas que se toman generalmente cuando las elecciones generales están cerca. Añadido al hecho de que el Partido Nacionalista Vasco, a través de su portavoz en el Congreso,
Y por otra parte, Rufián también ha dicho que los presupuestos no estaban aprobados y el Partido Nacionalista Vasco le ha hecho una seria advertencia. Aunque el Partido Nacionalista Vasco a veces tiene la fiabilidad que tiene, si no basta ver los presupuestos de Rajoy. Pero ante esas advertencias se puede decir de alguna u otra manera que quizás si el fracaso económico de Sánchez fuera el que se prevé, nos pudiéramos ver abocados en el 2022 a unas generales. Bueno, por partes, ¿no? O sea, la cuestión de Casado a mí me parece, bueno, aquí todos los contertulios sabéis mucho más de política que yo, o sea, pero a mí me parece que hay que dirigirse al pueblo, ¿no? Es decir, hay que ofrecerle a los ciudadanos un proyecto atractivo y conquistarlo, ¿no? O sea, que la política actual económica no va a llevar a la ruina, yo estoy de acuerdo, o sea, si sigue así, pues estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, pero un planteamiento tan negativo de entrada me parece que tira para atrás. Yo sería más marketingiano en cuanto a venderle a la gente pues, un proyecto atractivo y que se sumen, ¿no? Luego la cuestión de... La segunda cuestión no me acuerdo lo que me has preguntado. O sea, te decía que las actuaciones que está llevando Sánchez con respecto a eso del bono de la vivienda y el bono de la cultura, que de una u otra manera son medidas que se toman cuando las elecciones generales están cerca, porque son medidas de captación de votos. Sí. En cambio, es unido a las amenazas tanto de Esquerra Republicana desde el punto de vista de Rufián, que dijo que no estaban los presupuestos por su parte aprobados de ninguna manera, y lo que Aitor Esteban dijo la semana pasada con respecto a la factura eléctrica y por el hecho de que Sidenor en Bilbao ha cerrado 20 días y tal, ¿pueden ser síntomas de que las elecciones no estuvieran lejos? Yo sinceramente creo que las elecciones, que Sánchez va a votar el mandato. Esa es mi opinión, porque va a aguantar hasta el final como sea. Bueno, luego en cuanto al bono joven y el bono cultural, es decir, a mí me parece unas medidas de un paternalismo que me parece un insulto a los jóvenes, ¿no? Yo creo que los jóvenes son mucho mejores, o sea, no necesitan ese paternalismo. Yo creo que los jóvenes, a mí me hubiera gustado, o sea, en esta presentación de los presupuestos, que se ha hablado tanto de gasto y de tantas medidas de gasto y demás, a mí lo que me hubiera gustado es que se hubiera dedicado mucho tiempo a explicar qué medidas se pueden tomar para acabar con el desempleo juvenil, ¿no? O cómo se puede ligar mejor la oferta universitaria con el mercado laboral, ¿no? Eso es lo que necesitan los jóvenes, no que les des unos bonos. De todo eso no verás una página en los presupuestos. De todo eso no verás una página en los presupuestos. Claro, pero es que eso... Claro, entonces es que no sirve para nada, ¿no? Es un regalo, un caramelo marketingiano. Pero claro, yo creo que también hay que apelar un poco al sentido crítico de los jóvenes, ¿no? Que no nos tomen el pelo, ¿no? Aquí con estas cosas y que me resuelvan mi panorama, pues tanto del empleo como de las pensiones, que no van a tener pensiones. Pero bueno, a ver qué solución le podemos ir encontrando a eso, que no hay soluciones concretas, se dan de vez en cuando globos sonda y demás, ¿no? Pero en fin, en cuanto a la cuestión de las elecciones, yo creo que va a votar y bueno, y hay que ver. Efectivamente, el PNV pues tiene mucha fuerza, es decir, ha sido muy, muy ilustrativa la cuestión del decreto de la luz, ¿no? O sea, es que ha sido hablar a Aitor Esteban y bueno, pues lo que no se iba a mover, resulta que se va a mover, o sea, que se mueve, ¿no? Y que se habla y se negocia, ¿no? Y bueno, y teníamos hace unos días a Ignacio Sánchez Galán haciendo unas declaraciones incendiarias y ayer se vio con la ministra, ¿no? Pero hay un elemento que mucha gente no puede saber, y es que hay una determinada empresa eléctrica que no voy a nombrar, pero que tiene influencia en el País Vasco y que esa empresa, el PNV la va a proteger 1000% y con ese presidente que y de una u otra forma pues el PNV actuará en su beneficio, porque el hecho de que el pasado jueves se presentara la factura eléctrica en el Congreso y que prácticamente la propia ministra reconociera que lo planteado por el gobierno en septiembre pues quedaba casi sin efecto, es un poco fuerte, ¿no? Yo creo que el PNV tiene, perdón, un segundo, el PNV tiene que empezar a hacer una reflexión, ¿no? De acompañar a un gobierno que cada 2 por 3 adopta medidas
de lo que es el PNV y del espectro electoral que el PNV defiende, ¿no? Yo creo que esa reflexión la tienen que empezar a hacer, supongo que la habrán empezado a hacer con esto del decreto eléctrico, ¿no? Pero pueden aplicarlo a muchos. Vosotros dos estabais en el equipo de negociador de presupuestos cuando aquellos presupuestos que se aprobaron antes de la moción de censura de Rajoy, tanto José Vicente como Víctor, y el PNV os clavó la puñalada por la espalda, ¿no? En el momento de aprobar los presupuestos y después esa deslealtad, entre comillas, ¿no? Pero bueno, José Vicente y yo, como dices, estábamos allí. Voy a decir una cosa, aunque suene, el PNV era el socio menos complicado para negociar los presupuestos, eran los más serios negociando. El PNV es un partido serio negociando. No te planteaba mínimos y te iba subiendo cada día, sino te planteaba máximos el primer día y llegabas o no llegabas, y si llegabas, ellos llegaban a eso. Yo creo que, como dice José Vicente, justamente por esa seriedad que tiene el PNV, se tiene que empezar a plantear hacia dónde le llega la deriva de este apoyo al sanchismo, porque ellos no están apoyando ni al Partido Socialista, ni están apoyando al sanchismo, están apoyando las políticas, como decíais, por los bonos, etcétera. Esto va a salir todo gracias al PNV. Yo no sé si su electorado en el País Vasco debe estar muy por la labor de todo esto. Eso te lo voy a aclarar yo, Víctor, José Vicente, Esther y Jordi, porque soy vasco y conozco de lo que hablo, ¿no? Sobre ese tema. Pues no tienes acento vasco. Yo pensaba que no, solo guipuzcoano y al lado de donde nació San Ignacio de Loyola, fíjate. El PNV lo que le ocurre en este momento es que antes él era el que chupaba de la teta de la vaca con respecto a Madrid. Ahora le ha salido un competidor, que ese competidor es Bildu, muy fuerte en la provincia de Guipúzcoa, haciéndose cada vez más fuerte en la provincia de Vizcaya, y en Álava también teniendo una cierta influencia, con lo cual ya son dos para chupar de la misma teta de la vaca, y la leche que sale del resultado no es la misma. Pues con lo cual el PNV tendrá que ver a ver por dónde va para ver qué es lo que ocurre en un futuro. Yo te hablo de datos en el Congreso, que son los que yo controlo por mi portavocía y los que analicé. Bildu metió enmiendas por valor de 16 millones de euros el año pasado en los presupuestos generales de Estado en fase presupuestaria en el Congreso. El PNV mínimo 300 millones de euros. Pero como has recordado que en junio del 18, yo también, por aportar un poco y hacer un poco... es que los presupuestos fueron bien, los aprobamos. De hecho, yo recuerdo que nos hicimos una foto, todos los diputados con Montoro contentísimos, la noche en que se aprobaron los presupuestos definitivamente, pero es que la sorpresa vino a los 7 días, o sea, ese fue el problema, ¿no? Pero los presupuestos fueron rodados y fueron unos buenos presupuestos para el país, unos presupuestos que aún hacían muchas cosas, que esos sí que acompañaban la recuperación que llevábamos desde 2014-2015, ¿no? Bueno, pues ya digo, el sentimiento de satisfacción la noche que aprobamos los presupuestos y de alegría. La cara de contento pues que tenía un señor. A los 7 días, la cara de contento que tenía un señor que se llamaba Jaime de Olano, Miguel Ángel Paniagua, que hoy no está, pero que le conoce, Víctor y José Vicente, era tremenda, ¿no? Y a la semana la depresión brutal, ¿no? No era fácil porque fueron unos presupuestos negociados con 7 partidos, ¿verdad, José Vicente? Con 7 partidos, sí. Y sin ceder a chantajes tipo PSOE. O sea, nosotros no cedíamos a ese tipo de chantajes. Sí es verdad que hay algunos grupos que eran un poquito más especiales negociando, pero no cedimos a este tipo de chantajes. Y no era fácil. O sea, cuando tú quieres mantener tus valores intactos y tienes que negociar unos presupuestos que al final tienen que ser, como dice José Vicente, los mejores de los últimos 10 o 12 años para el país, al final era dura. Entonces la cara de satisfacción era porque el trabajo había sido intenso. Y todos nuestros compañeros se comportaron magníficamente, porque además el mensaje fue, oye, no hagamos el loco, nada de campanario, que
que se emplea en el argot presupuestario para estas enmiendas, póngame la carretera, no sé qué. No, hagamos unas cuentas que sirvan al país. Vamos a negociarlas con 7 grupos, vamos a remangarnos y al final lo sacamos. Y es verdad que nos produjo una gran satisfacción. A la cara de tontos al cabo de 7 años, pues también fue... Y nosotros vivimos en el Senado la otra cara de la moneda, que fue encontrarnos con que teníamos que renegociar unos presupuestos que ya no eran de nuestro gobierno, sino que han sido pues unos presupuestos con los que Sánchez creo que ha vivido muy bien y que ya quisiera poderlos repetir, ¿no? Y de hecho pues hemos ido viendo cómo se ha ido poniendo medalla tras medalla de unas políticas sociales y una política de crecimiento, pues que la verdad es que el gobierno anterior se lo había trabajado duramente, muy sensatamente. Si aquellos presupuestos, en vez de ser del partido, unos presupuestos que estábamos muy orgullosos. Si aquellos presupuestos, en vez de ser del Partido Popular, hubieran sido de Zapatero, hubiera sido para echarse a temblar que se hubieran prorrogado, ¿no? Pero como ¿cómo van a ser unos presupuestos tan ajustados, con ese control del déficit público, con ese control del gasto, con esos ingresos ajustados que luego se cumplieron casi a rajatabla? ¿Cómo van a ser un presupuesto de Zapatero, Eugenio? Te recuerdo los últimos presupuestos de Zapatero. No, digo que si hubieran sido hechos por Zapatero ya estábamos pero no quiero decir la palabra, ¿no? Y como estamos ya prácticamente casi fuera de tiempo, os pediría en 2 palabras a cada uno, y empezando por Jordi, vuestra conclusión sobre estos presupuestos generales del Estado. Yo creo que preocupantes y tenemos que estar pues, a la expectativa, a ver cómo se cierran. José Vicente. Ficticios y perjudican a la recuperación del país, perjudican a muchas personas, a la gente que está en las colas del paro, a la gente que está en las colas de los comedores sociales. Estos presupuestos, aunque parezca de otra manera y nos lo vendan de otra manera, les perjudican directamente. ¿Y Esther? Pues yo utilicé ya antes la palabra presupuestos desleales. Serían aún más desleales si viéramos esa pirueta del PNV a la que hacías mención, pero que yo creo que no se va a producir porque yo creo que van a trabajar ya más en el escenario de las autonómicas. Y Víctor, cierra tú. Y yo, con mi bandera extremeña al fondo que tengo siempre en mi despacho, no puedo despedirme sin decir que son los presupuestos de los agravios. Son los presupuestos en los que Extremadura, la gran perjudicada en las infraestructuras de este país, vuelve a recibir un 2,2% menos, mientras hoy, dentro de unas horas... Y eso que está Vara, ¿eh? Eso iba a decir. Dentro de unas horas, Guillermo Fernández Vara será nombrado secretario de Política Autonómica del Partido Socialista. Pues bueno, yo escribo un artículo en Prensa Nacional que se llama El corcho de Sánchez, al final, y el corcho de Vara, que es igual, para que el PSOE se mantenga, se tiene que hundir Extremadura, y a ellos les da exactamente igual. Por tanto, para mí son unos presupuestos sentimentalmente horrorosos, porque creo que como padre de 2 niños extremeños les estamos abocando a tenerse que ir de Extremadura dentro de unos años cuando tengan la edad de poder trabajar, y me da muchísima pena que esto se haga con la complicidad de diputados y senadores socialistas. Pues agradeciendo la presencia en especial a Jordi Benítez, responsable de Economía del Debate en nuestro programa, y al que le decimos que las puertas de Café de Economía estarán siempre abiertas al debate, a él y a sus compañeros siempre que lo necesiten o les apetezca. Amigos y amigas de Café de Economía, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por todo y que paséis un buen domingo. Igualmente. Gracias. Gracias a todos.